¿Conocéis ese momento en el que se te cae el alma a los pies cuando tu hija de 4 años revela accidentalmente la aventura de tu marido durante el brunch del domingo? Sí. Resulta que la Complutense no ofrece un curso sobre qué hacer cuando tu niña pequeña expone tu matrimonio desmoronándose entre gofres belgas. Eso es exactamente lo que pasó el domingo pasado cuando mi hija Eloís levantó la vista de su gofre cubierto de fresas y me llamó Sara en lugar de mamá. Las elegantes copas de cristal de Bohemia sobre nuestra mesa de comedor de repente parecieron de plástico barato, mientras mis suegros se quedaban helados con el bocado a medio camino, y mi marido Carlos se ponía de un tono de blanco que el Corte Inglés probablemente llamaría porcelana de adúltero. Soy Silvia López, 36 años, directora editorial de la revista Luminosa. Esa publicación premiada que todo el mundo dice leer, pero que en realidad solo exhibe en sus mesas de centro de madera reciclada. Y al parecer me han asignado el papel de esposa confiada en la versión madrileña de Un culebrón de Telecinco. Cariño, yo soy mamá, no Sara, le corregía a Eloís con mi mejor sonrisa de reunión de Lampa. De esas que muestran los dientes pero esconden el pánico. Pero tú te pareces a Sara, insistió Eloís, clavando el tenedor en su gofre con la precisión de una fiscal en miniatura. Sara tiene el pelo bonito como tú, es la novia de papá, duerme en la habitación de papá cuando tú te vas de viajes importantes de trabajo. El silencio que siguió era tan denso que podría untarse en una tostada. Carlos se atragantó con su café specialty de 7 euros. Y mi suegra, Margarita, que se ha pasado los últimos 8 años insinuando que mi carrera era la razón por la que Carlos y yo solo teníamos una hija, de repente se interesó muchísimo en reorganizar el camino de mesa de temporada. Sara hace tortitas con forma de unicornio, continuó Eloís, ajena a la bomba nuclear que acababa de detonar sobre nuestra mesa de comedor artesanal. Y tiene las uñas brillantes. ¿Puedo tener yo también las uñas brillantes, mami? Admito que el detalle de las tortitas de unicornio me dolió más de lo que debería. Llevo años haciéndole a Eloís tortitas con forma de corazón, pero al parecer me había superado una criatura mitológica de desayuno. Carlos, dije, con una voz tan calmada como un anuncio de Valium. ¿Quién es Sara? Mi marido de 8 años, el hombre al que conocí en una feria editorial en Barcelona, el mismo hombre que me propuso matrimonio en el Hotel Ritz de Madrid con un diamante de 2,5 quilates que le dejó la tarjeta de crédito al límite. De repente desarrolló una intensa fascinación por su servilleta. La doblaba en cuadrados cada vez más pequeños como si pudiera hacerse desaparecer junto con ella. Probablemente está hablando de la Sara de la guardería, intentó Carlos, con la voz quebrándosele como a un adolescente de 13 años. Ya sabes cómo mezclan las cosas los niños, excepto que Eloís no va a la guardería. Asiste al Centro de Educación Infantil Montessori de Las Rosas, que cuesta más al año que mis libros de universidad, específicamente para que pudiera desarrollar lo que el folleto llamaba precisión cognitiva excepcional. Papi, Sara no es del cole, le corrigió Eloís con la brutal honestidad que solo poseen los niños. Es la señora que trabaja contigo la que me dio la pegatina brillante de unicornio para mi tabla de recompensas. Me dijo que soy la niña más bonita, igual que mi papi es el papi más guapo. Mi suegro, Ricardo, un ejecutivo de seguros jubilado, que todavía se pone corbata para el brunch del domingo por principio, de repente necesitó revisar algo en su Audi. Mi suegra descubrió un mensaje urgente de su compañera de bridge y Carlos desarrolló un misterioso ataque de tos que le obligó a excusarse a la cocina. Me quedé allí sentada calculando mentalmente cuántas noches Carlos había trabajado hasta tarde en los últimos 6 meses. 47. ¿Cuántas reuniones urgentes con clientes habían surgido en fin de semana? 16. ¿Y cuántos viajes de negocios se habían prolongado misteriosamente un día o 2? 9.
Había estado tan ocupada equilibrando la maternidad con la dirección de una revista que no me había dado cuenta de que mi matrimonio se había convertido en una relación abierta, excepto que yo era la única que no estaba al tanto del arreglo. ¿Más sirope, Eloís?, pregunté, pasándole el de arce canadiense que cuesta tanto por onza como un whisky decente. Para cuando Carlos volvió de su retirada estratégica a la cocina, también había encontrado 17 fotos de ellos en varios eventos de la empresa, colocándose progresivamente más cerca en cada una. En la más reciente, su mano descansaba en la parte baja de su espalda. Ese gesto íntimo que declara derechos territoriales más eficazmente que mear en una farola. Así que, tortitas de unicornio, ¿eh?, dije cuando volvió a sentarse, con la cara compuesta en lo que probablemente pensaba que era inocencia casual. Menudo conjunto de habilidades para una directora financiera. El color se drenó de su cara más rápido que el valor de nuestra casa una vez que terminara con él. Silvia, no es lo que piensas. Empezó con el canto de apareamiento universal del cónyuge pillado. Ahora no, dije asintiendo hacia Eloís, que ahora estaba organizando sus fresas en una carita sonriente, ajena a que acababa de detonar mi matrimonio como una bomba de purpurina en un funeral. Carlos asintió agradecido, probablemente pensando que se había comprado tiempo para construir una explicación elaborada. No sabía que ya había hecho capturas de pantalla de todo y me había enviado las fotos a mí misma. La Complutense quizá no enseñe cursos sobre cómo manejar la traición matrimonial, pero definitivamente me enseñó metodología de investigación y planificación estratégica. Mis suegros volvieron con la sincronización de nadadoras sincronizadas, con las caras arregladas en lo que esperaban fueran expresiones neutrales. Bueno, esto ha sido encantador, dijo mi suegra, alcanzando su abrigo de Burberry. Pero deberíamos irnos. Club de Bridge. Partido muy importante hoy. ¿En domingo?, pregunté dulcemente. Es un torneo especial, improvisó, sin mirarme a los ojos, muy prestigioso. Por supuesto, asentí. Casi tan prestigioso como ser nombrada directora financiera a los 32 años con solo 3 años de experiencia en el campo. Sara debe ser todo un prodigio financiero. El silencio que siguió solo fue interrumpido por Eloís preguntando si podíamos comprar un unicornio. Después de que se fueran, Carlos intentó controlar los daños. Silvia, puedo explicarlo. Sara es solo una colega que... Ahora no, le corté. Tengo un reportaje que editar para la fecha límite de mañana. Hablaremos de tu colega, sus tortitas de unicornio y sus aparentes pijamadas en nuestra casa mientras yo conseguía el contrato publicitario de Cartier en Barcelona. Esta noche, después de que Eloís esté dormida. Lo que Carlos no sabía era que no estaba editando un reportaje. En realidad estaba investigando las leyes de divorcio de España, enviando mensajes a mi amiga Marina, que resulta ser la mejor abogada de familia de la Comunidad de Madrid, y formulando un plan que haría que las tortitas de unicornio de Sara parecieran obra de aficionados. Porque mientras Carlos estaba ocupado trabajando hasta tarde, había olvidado un detalle crucial. No solo edito historias para ganarme la vida, controlo la narrativa, y esta narrativa estaba a punto de tomar un giro que él nunca vio venir. Poner a dormir a una niña de 4 años después de que haya expuesto inadvertidamente la aventura de tu marido es como intentar doblar una sábana bajera. Técnicamente posible, pero innecesariamente complicado. Eloís quería 4 cuentos antes de dormir, 2 vasos de agua y una explicación detallada de por qué los unicornios no vienen a Madrid. Para cuando finalmente cerré su puerta, había redactado y borrado mentalmente 17 discursos de confrontación diferentes. Encontré a Carlos en su despacho en casa, escribiendo furiosamente en su portátil, probablemente buscando en Google cómo convencer a tu mujer de que las pijamadas de tu novia están relacionadas con el trabajo, o hoteles cercanos con buenas reseñas en TripAdvisor. Así que me apoyé en el marco de la puerta, brazos cruzados. Sara Bellamy, directora financiera extraordinaria de las tortitas de unicornio. Dime,
¿Recursos Humanos sabe algo de tus innovadoras técnicas de mentoría? Carlos cerró su portátil con la velocidad de pánico de un adolescente escondiendo porno. Silvia, no es lo que piensas. Eso es fascinante, porque yo creo que te estás acostando con tu colega recién ascendida en nuestra cama mientras yo conseguía contratos publicitarios que pagan la escuela Montessori de Eloís. Por favor, ilumíname sobre lo que realmente es. Es complicado, ofreció, empleando el estado sentimental amado por infieles y evasores de impuestos por igual. Complicado, repetí, golpeando mi bailarina de Tory Burch contra el suelo de parquet que habíamos barnizado el verano pasado mientras hablábamos de nuestro plan quinquenal. ¿Sabes qué es complicado? La física cuántica, el conflicto israelí-palestino. Explicarle a nuestra hija por qué la amiga especial de papá hace mejor comida de desayuno que mamá. Carlos se pasó la mano por su pelo artísticamente despeinado. El mismo peinado que ha mantenido desde la escuela de negocios, que cuesta 85 € cada 6 semanas en esa peluquería pretenciosa del centro. Simplemente pasó, Silvia. Siempre estás trabajando, siempre viajando. Le corté con una risa que haría que mi terapeuta se preocupara. Vaya, ¿así que esto es culpa mía? Estoy demasiado ocupada ganándome la vida para darme cuenta de que has convertido nuestro matrimonio en una multipropiedad. No es lo que estoy diciendo. Sara se materializó en nuestra casa, tropezó y cayó en nuestra cama de West Elm con su mezcla para tortitas de unicornio, o la invitaste activamente mientras yo estaba en Barcelona consiguiendo el contrato que pagó tu Tesla. Carlos tuvo la osadía de parecer herido. Estás haciendo que esto suene sórdido. Y tú estás haciendo que esto suene como un malentendido inocente en lugar de meses de engaño calculado. Saqué mi teléfono y me desplacé por las capturas de pantalla que había tomado antes. 17 eventos de empresa donde vosotros dos prácticamente os estáis fusionando en una persona. El fotógrafo de la empresa capturó el momento exacto en que decidiste que nuestros votos tenían fecha de caducidad. No fue planeado, protestó Carlos, su voz alcanzando ese registro quejumbroso que emergía cada vez que se sentía acorralado. Sara y yo simplemente conectamos. Ella entiende la presión bajo la que estoy. ¿La presión bajo la que estás? Me reí de nuevo. Esta vez con el sonido hueco de una mujer descubriendo que la profundidad emocional de su marido era comparable a un charco en el Sáhara. Por favor, cuéntame más sobre esta presión aplastante de ser vicepresidente ejecutivo con un despacho en esquina mientras yo equilibro dirigir una revista entera con criar a nuestra hija. El timbre sonó, interrumpiendo lo que se estaba perfilando como una confrontación digna de un Goya. Carlos pareció aliviado hasta que revisé mi teléfono y sonreí. «Será Marina», dije agradablemente. «¿Tu amiga abogada? ¿Por qué está aquí a las 9 de la noche de un domingo?» Me encogí de hombros. Quería un testigo cuando cambiara las cerraduras. Carlos palideció. «No puedes simplemente cambiar las cerraduras. Esta también es mi casa». «En realidad es mi casa», le corregí. Si te hubieras molestado en leer los documentos cuando refinanciamos el año pasado, sabrías que soy la única propietaria. ¿Recuerdas cuando estabas demasiado ocupado para asistir al cierre y firmaste el poder notarial? Resulta que ser perezoso e infiel es toda una combinación. La expresión de su cara valía cada céntimo de esa carísima escuela Montessori de las Rosas. Mientras procesaba esta información, fui a dejar entrar a Marina. Llegó con herramientas de cerrajero, una botella de Veuve Clicquot y la expresión determinada de alguien que disfruta desmantelando infieles casi tanto como disfruta ganando batallas por la custodia. «Buenas noches, Carlos», asintió bruscamente al pasar junto a su despacho. «He traído algo de lectura ligera para ti. Acuerdo de separación, división preliminar de bienes y calendario de custodia». Dejó caer una carpeta manila sobre su escritorio con la precisión de alguien entregando una muestra de ántrax. «Esto es ridículo», farfulló Carlos. «No puedes simplemente...» «Oh, pero sí puedo», interrumpí. «Verás,
Mientras tú estabas enseñándole a Sara las complejidades del arte de las tortitas, yo me estaba asegurando de que nuestras finanzas estuvieran en orden. ¿Sabías que España es un país de gananciales? Marina me lo explicó todo esta tarde. La cara de Carlos pasó por emociones más rápido que Eloís eligiendo sabores de helado. Estás exagerando. Deberíamos hablar de esto en privado. ¿Cómo hablaste en privado de nuestro matrimonio con Sara o cómo la invitaste en privado a nuestra casa? Gesticulé hacia nuestra cocina. ¿Usó mi batería de cocina de Le Creuset para esas tortitas de unicornio o trajo su propia espátula? Estos son los detalles que me mantienen despierta por la noche. Marina, bendita sea su alma de abogada de divorcios, comenzó a inspeccionar la cerradura de nuestra puerta principal con desapego clínico. Cerradura estándar. Puedo cambiarla en 20 minutos. La puerta de atrás puede llevar más tiempo. Carlos miró entre nosotras, la realidad finalmente penetrando su burbuja privilegiada de derecho. ¿Dónde se supone que voy a ir esta noche? He oído que el piso de Sara es bonito, ofrecí dulcemente. Aunque puede ser incómodo explicarle por qué estás de repente sin hogar. Lo siento, cariño. Resulta que mi mujer no es tan despistada como pensábamos. ¿Puedes hacerme unas tortitas de consuelo? Su cara se puso roja de ira. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Más o menos tanto como disfruté escuchar a mi hija llamarme por el nombre de tu novia, repliqué, mi sonrisa nunca vacilando. Ahora te sugiero que hagas una bolsa para pasar la noche. Nada elegante, solo lo esencial. Ah, y no olvides tu cepillo de dientes. La higiene dental es muy importante cuando estás explicando oralmente a tu jefe por qué podrías estar enfrentándote a una demanda por acoso sexual. Carlos se congeló. ¿No lo harías? ¿No lo haría? La empresa tiene una política clara de no confraternización, especialmente entre ejecutivos y sus subordinados directos. ¿El ascenso de Sara ocurrió antes o después de que empezara a hacer desayunos en mi cocina? El consejo podría encontrar esa cronología interesante. La sangre se drenó de su cara cuando se dio cuenta de que no solo estaba enfadada. Era estratégica. Arruinarías mi carrera por esto. Tú arruinaste nuestra familia por tortitas de unicornio, repliqué. Todos tomamos decisiones, Carlos. Las tuyas condujeron a este momento. Las mías están llevando a cerraduras cambiadas y una consulta con el comité de ética de tu empresa. Como en una señal, Marina sacó su teléfono. ¿Debería enviar un mensaje a Marcos? Está en el Consejo de Inversiones Las Rosas, ¿verdad? Jugamos al golf el fin de semana pasado en el club de campo. La mención de Marcos, el notoriamente recto presidente del consejo, fue el golpe final. Carlos desapareció arriba y volvió 10 minutos después con una bolsa de deporte y la expresión acosada de un hombre que acababa de darse cuenta de que su aventura le costaría más de lo que su tarjeta American Express Black podría cubrir. En la puerta intentó una última apelación. ¿Qué pasa con Eloís? Necesita a su padre. Lo hace, estuve de acuerdo. Necesita un padre que respete a su madre. Cuando averigües cómo ser ese hombre otra vez, hablaremos sobre visitas que no involucren las habilidades culinarias de tu paramour. Mientras Carlos caminaba hacia su Tesla, le grité. Una última cosa, dile a Sara que sus tortitas de unicornio carecen de imaginación. Todo el mundo sabe que la verdadera comida mágica de desayuno viene con chispas de purpurina. Cerré la puerta en su cara atónita, apoyándome contra ella mientras Marina descorchaba el champán. Primer asalto para Silvia López, declaró, sirviendo burbujas en tazas de café ya que no podía recordar dónde había guardado las copas de champán. Pero esto es solo el principio. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, aceptando la taza improvisada de champán. Oh, lo sé. Y apenas estoy empezando. Lo que Carlos no sabía era que había pasado la tarde no solo consultando con Marina sobre procedimientos de divorcio, sino también llamando a mi antigua compañera de piso de la universidad, Tea.
que ahora trabajaba en la empresa matriz de la compañía de Carlos, y lo que me contó sobre el ascenso sospechosamente rápido de Sarah Bellamy a directora financiera estaba a punto de hacer que las tortitas de unicornio fueran el menor de los problemas de Carlos. Las mañanas de lunes son difíciles para cualquiera, pero son especialmente desafiantes cuando has dormido 4 horas y estás planeando el desmantelamiento sistemático de la vida de tu marido infiel. Después de dejar a Eloís en el Montessori, donde útilmente informó a su profesora que papá tiene una amiga de pijamadas llamada Sara que hace comida de unicornio, me dirigí a mi oficina en la revista Luminosa con un café grande y el tipo de determinación generalmente reservada para corredores de maratón y compradores de rebajas el Black Friday. Mi asistente, Zoe, me echó un vistazo y susurró: «Baño, ahora». Me siguió, cerró la puerta con llave y dijo: «Tienes pinta de estar planeando un asesinato o un rediseño de revista, y francamente me dan miedo ambas cosas». Carlos está teniendo una aventura con su directora financiera recién ascendida, dije, volviendo a aplicarme mi pintalabios rojo ruso de MAC con precisión quirúrgica. Eloís los delató durante el brunch de ayer. Al parecer, Sara hace tortitas de unicornio cuando yo estoy fuera. La mandíbula de Zoe cayó tan rápido que me preocupé de que se la hubiera dislocado. Ese imbécil absoluto, por favor dime que lo estás destruyendo. Cambié las cerraduras anoche, dije, ahuecándome el pelo. Pero eso es solo el entrante. Estoy a punto de servir una comida de venganza de 5 platos que Gordon Ramsay llamaría espectacularmente despiadada. De vuelta en mi escritorio, llamé a Tía, que había prometido enviarme unos archivos interesantes. En cuestión de minutos, mi correo sonó con documentos que llevaban el membrete de inversiones Las Rosas. La Navidad llegó temprano, murmuré, escaneando el contenido. Según los archivos, el ascenso de Sarah Bellamy a directora financiera había pasado por encima de 3 candidatos más cualificados, incluida una mujer que llevaba con la empresa 12 años. El consejo había cuestionado el ascenso rápido, pero Carlos había avalado personalmente la excepcional perspicacia financiera de Sarah, aparentemente jerga corporativa para hace desayunos con forma de criaturas mitológicas. Aún más interesante, a Sara se le había dado autoridad para firmar en ciertas cuentas apenas 3 semanas después de su ascenso. Cuentas que mostraban algunas transferencias cuestionables a empresas consultoras extraterritoriales que no parecían existir. Estaba tan absorta en mi descubrimiento que casi me pierdo mi teléfono vibrando con la 5ª llamada de Carlos de la mañana. La rechacé igual que rechacé sus 27 mensajes de texto que iban desde lo apologético. Cometí un terrible error. A lo indignado, no puedes, simplemente echarme de mi propia casa. A lo patético. Por favor, solo dime qué ropa llevar a mi reunión de hoy. En su lugar, envié un mensaje a Marina. Encontré algo. Comida. Nos reunimos en un restaurante de ensaladas caras que Carlos odiaba porque no servían nada lo suficientemente sustancioso para el apetito de un hombre. Deslicé los documentos por la mesa después de pedir. «Así que», dijo Marina, escaneando las páginas mientras pinchaba una concoción de col rizada de 19 euros. «Tu marido no solo ascendió a su novia sospechosamente rápido, sino que también le dio poderes financieros que potencialmente está usando mal. Eso no es solo una aventura, es un buffet de demandas». La pregunta es, tomé un sorbo de mi agua con gas, ¿cómo aprovecho esto sin que arresten a Carlos por irregularidades financieras? Quiero destruir su relación y su carrera, no enviarlo a prisión federal. Eloís todavía necesita un padre, aunque sea un idiota infiel. Los ojos de Marina brillaron. Vivía para estos desafíos estratégicos. La gala benéfica anual de la empresa es este viernes, ¿verdad? En la que Carlos recibe ese premio de liderazgo. Asentí. El baile de filantropía de inversiones Las Rosas. He estado ayudándole a practicar su discurso de aceptación durante semanas. Me reí amargamente.
Sigue tropezándose con la parte donde agradece a su esposa y familias solidarias. Ahora ya sé por qué. Perfecto. Marina golpeó los documentos. No necesitamos alertar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Solo necesitamos que el Consejo sepa que hay algo turbio pasando. Un poco de sangre corporativa en el agua. Para cuando terminó nuestra cara comida, habíamos elaborado un plan tan meticuloso que podría haber aparecido en Harvard Business Review bajo destrucción creativa, desmantelando la infidelidad con precisión estratégica. Esa tarde, llamé a la organizadora de eventos del baile de filantropía, Vivian Mercer, que una vez me había presentado en Luminosa por su enfoque innovador del diseño de eventos sostenibles. Vivian, soy Silvia López, Gorgee. Escucha, quiero sorprender a Carlos en la gala. Sé que no estaba programada para hablar, pero he preparado algo especial para la presentación de su premio. ¿Puedes añadirme al programa? Vivian, encantada con el gesto romántico, ajustó felizmente el programa de la noche. Irás justo después de la introducción del presidente y antes de que Carlos reciba el premio. Unos 3 minutos, si te parece bien. Perfecto, confirmé. Ah, y una cosa más. ¿Podrías asegurarte de que me siento al lado de Marcos Reynolds en la cena? Carlos mencionó que quería que hablara con Marcos sobre un posible reportaje de la revista sobre su trabajo filantrópico. A continuación, contacté con mi amiga Jade, que dirigía la boutique de vestidos más exclusiva de Madrid. Necesito algo inolvidable para el viernes, el tipo de vestido que hace llorar a los hombres y que las mujeres tomen notas. Mi teléfono de la oficina se iluminó con el nombre de mi suegra. Momento interesante. Contesté dulcemente. Margarita, qué sorpresa. Silvia, querida, su voz goteaba preocupación artificial. Carlos mencionó que tuvisteis un malentendido. Se está alojando en el hotel, un hotel, Silvia. ¿Qué pensará la gente? Probablemente que debería haber pensado en opciones de alojamiento antes de acostarse con su directora financiera en nuestra cama. Repliqué agradablemente, como si estuviera hablando del tiempo. Por cierto, ¿sabías algo de Sara antes de que Eloís mencionara sus tortitas de unicornio, o fue una encantadora sorpresa para ti también? La brusca inhalación de Margarita me dijo todo. Estas cosas pasan en los matrimonios, querida. Ricardo y yo pasamos por una situación similar cuando Ricardo se estaba acostando con su secretaria mientras tú criabas a sus hijos. ¿Es la infidelidad la tradición familiar López de la que no me informaron durante el brindis de la boda? Silencio. Luego, deberíamos hablar de esto en privado. Quizá una cena mañana. Me temo que estoy ocupada preparándome para el baile de filantropía del viernes. Carlos recibe un premio. Ya sabes, no me lo perdería por nada del mundo. Después de colgar, volví mi atención a la tarea más importante. Asegurarme de que Eloís estuviera protegida de las consecuencias. Llamé a su terapeuta, la doctora Flynn, y programé una sesión de emergencia para el miércoles, explicando la situación en términos cuidadosos. Para el miércoles por la noche, mi plan estaba completamente formado. Tenía un vestido rojo devastadoramente elegante que costaba más que la hipoteca mensual de algunas personas. 2, un discurso cuidadosamente elaborado de 3 minutos guardado en mi teléfono. 3, un asiento al lado de Marcos Reynolds, que recibiría un correo anónimo sobre irregularidades financieras 1 hora antes de la gala. 4, capturas de pantalla de las interacciones de Instagram de Carlos y Sara. 5, un dossier sobre las sospechosas actividades financieras de Sara. 6, un acuerdo de divorcio modificado redactado por Marina. 7, un cerrojo nuevo en cada puerta exterior de nuestra casa. Lo que no tenía era tranquilidad sobre cómo esto afectaría a Eloís. Su sesión con la doctora Flynn había ido bien, pero había hecho la pregunta desgarradora. ¿Papá se fue porque yo conté lo de Sara? Esa noche, mientras la arropaba, le prometí: «Papá te quiere mucho. Los adultos a veces cometen errores que no tienen nada que ver con sus hijos. Tú no hiciste nada malo».
¿Papá volverá a casa?, preguntó, abrazando su pingüino de peluche. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Pero pase lo que pase con papá y conmigo, los dos te queremos más que a nada en el mundo. Después de que se durmiera, recibí un mensaje de Carlos. Por favor, ¿podemos hablar antes del viernes? Por el bien de Eloís. Miré el mensaje, considerando la súplica sincera. Luego recordé las tortitas de unicornio, las pijamadas secretas, el engaño calculado y el ascenso sospechoso de Sara. Mis dedos teclearon rápidamente. Por supuesto. Te veré en el baile de filantropía. He preparado algo especial para la presentación de tu premio. Seguro que a Sara también le gustará. Sonreí mientras imaginaba a Carlos en pánico, preguntándose exactamente qué tenía planeado. La belleza de mi estrategia no estaba solo en lo que haría, estaba en el tormento psicológico de hacerle esperar para descubrirlo. Como solía decir mi abuela, la anticipación del castigo a menudo es peor que el castigo en sí. Pero en el caso de Carlos, el castigo absolutamente estaría a la altura de las expectativas. El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. La tarde del viernes llegó con el timing dramático de un final de temporada de Netflix. El Club Náutico de Madrid brillaba con iluminación discreta mientras la élite financiera madrileña llegaba en vehículos de lujo que costaban más que el salario anual del profesor de escuela pública promedio. Había pasado el día siendo mimada hasta convertirme en un arma de destrucción masiva. Pelo alisado hasta la perfección brillante, maquillaje que podía cortar vidrio. Y ese vestido rojo que me hacía parecer la venganza personificada. Mi Uber llegó precisamente a las 7:42 de la tarde, lo suficientemente tarde a la moda como para hacer una entrada, pero lo suficientemente temprano como para no perderme mi espacio programado para hablar. El conductor silbó cuando salí. Alguien va a tener una noche muy buena o muy mala. Oh, va a ser espectacular, le aseguré, ajustándome mis pendientes de diamantes, un regalo de Carlos en nuestro 5º aniversario, que parecía apropiado para la ocasión. La gala estaba en pleno apogeo cuando entré. Un camarero ofreció champán, que acepté con la sonrisa de alguien que está a punto de quemar una aldea metafórica. Al otro lado de la sala vi a Carlos con su smoking de Tom Ford, escaneando nerviosamente la multitud mientras mantenía una conversación tensa con miembros del consejo. Cuando me vio, su copa de champán se congeló a medio camino de su boca. Junto a él estaba Sara Bellamy, cuya expresión pasó de la confianza presumida a la preocupación visible cuando registró mi llegada. Su vestido negro era de diseñador pero seguro, el equivalente en vestuario de la mezcla de tortitas comprada en tienda. Saludé alegremente y me dirigí a mi mesa asignada donde Marcos Reynolds ya estaba sentado. A sus 62 años, Marcos era la versión de la industria financiera de Obi-Wan Kenobi, respetado, poderoso y no alguien a quien quisieras tener como enemigo. Silvia López, extendí mi mano. Nos conocimos en la cumbre económica del gobernador el año pasado. Por supuesto, asintió. Disfruté del reportaje de su revista sobre inversión sostenible. Trabajo reflexivo. Gracias, creo en sacar a la luz asuntos importantes, repliqué, haciendo contacto visual deliberado. La transparencia es todo tanto en el periodismo como en las finanzas. ¿No estaría de acuerdo? Marcos me estudió con la aguda evaluación de alguien que no se había convertido en multimillonario pasando por alto sutilezas. Absolutamente, aunque no todo el mundo aprecia que se arrojen luces en rincones oscuros. Me imagino que no. Tomé un sorbo de mi champán. Especialmente cuando esos rincones contienen tortitas de unicornio y transferencias financieras cuestionables. Sus cejas se elevó una fracción de pulgada, el equivalente multimillonario de un jadeo. Recibí un correo interesante hace como una hora, anónimo pero bastante específico. ¡Qué curioso!, murmuré. La tecnología hace que el anonimato sea tan accesible hoy en día, muy parecido a cómo facilita documentar aventuras extramatrimoniales e irregularidades financieras.
Los ojos de Marcos brillaron con algo entre apreciación y alarma. Antes de que pudiera responder, el presidente se acercó al podio para comenzar la presentación de premios. Carlos seguía mirándome con la expresión de pánico de un hombre que se había dado cuenta de que había traído una pistola de agua a una guerra nuclear. Sara le susurró algo al oído, su mano descansando posesivamente en su brazo hasta que me vio mirando y rápidamente la retiró. La voz del presidente resonó por el salón de baile. Antes de presentar nuestro premio de excelencia en liderazgo a Carlos López, tenemos una sorpresa especial. La esposa de Carlos, Silvia López, directora editorial de la revista Luminosa, quiere decir unas palabras. Silvia, un foco me encontró mientras me dirigía al podio, mi vestido rojo creando una estela de susurros. Carlos parecía que podría vomitar sobre el centro de mesa. Gracias, sonreí al micrófono. Cuando mi marido me dijo que iba a recibir este prestigioso premio, supe que tenía que decir algo especial. Hice una pausa, dejando que el alivio de Carlos lo invadiera prematuramente. El liderazgo adopta muchas formas. Continué. En los negocios significa tomar decisiones éticas que benefician a tu empresa. En el matrimonio significa honrar tus compromisos. Y en la crianza de los hijos significa modelar un comportamiento que querrías que tus hijos emularan. La audiencia asintió con aprecio, ajena al misil entrante. Desafortunadamente, mi marido ha fracasado espectacularmente en las tres. La inhalación colectiva podría haber aspirado el oxígeno de la sala. Carlos se congeló como un ciervo en faros de diseñador. Verán, mientras Carlos estaba siendo nominado para este premio, simultáneamente estaba ascendiendo a su amante a directora financiera, pasando por alto candidatos más cualificados y dándole autoridad sobre cuentas que han mostrado, consulté mi teléfono casualmente, aproximadamente 2.300.000 euros en transferencias a empresas fantasma en el último trimestre. Marcos Reynolds dejó su copa de champán con un clic definitivo. Descubrí esto no a través de espionaje corporativo, aclaré, sino porque nuestra hija de 4 años mencionó inocentemente que la novia de papá, Sara, hace tortitas de unicornio en nuestra cocina cuando yo viajo por trabajo. Consejo de crianza: los niños son terribles guardando secretos, pero excelentes testigos. Sara Bellamy comenzó a moverse hacia la salida mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Carlos permaneció paralizado en su mesa. Ahora podría extenderme sobre cómo Carlos le dio a Sara acceso a nuestra casa mientras yo conseguía contratos publicitarios que pagaban su Tesla, o cómo me manipuló psicológicamente durante meses sobre sus noches tardías en la oficina. Pero en su lugar me gustaría centrarme en las lecciones de liderazgo aquí. Hice un gesto hacia la pantalla detrás de mí que ahora mostraba los documentos financieros que Thea había proporcionado. Estas transferencias cuestionables comenzaron 3 semanas después del ascenso de Sara. He proporcionado copias al Consejo y, por precaución, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La sala estalló en murmullos. Carlos finalmente encontró movilidad y se puso de pie, su cara contorsionada en pánico. Silvia, esto es inapropiado. ¿Inapropiado? Me reí. ¿Cómo acostarte con tu subordinada directa o usar fondos de la empresa cuestionablemente o permitir que tu novia haga el desayuno para nuestra hija mientras finges que es solo una colega? Me volví de nuevo a la audiencia. Para los que se lo estén preguntando, sí, las tortitas tenían forma de unicornios porque nada dice «estoy teniendo una aventura con un padre casado» como comida de desayuno mitológica. Seguridad ahora se había posicionado cerca de Sara, que había abandonado la sutileza y estaba abiertamente tratando de alcanzar la puerta. En conclusión, sonreí dulcemente. Estoy rechazando el honor de estar casada con Carlos López, efectivo inmediatamente. Los papeles de divorcio están siendo entregados en su habitación del hotel esta noche. Y aunque no puedo hablar por Inversiones Las Rosas, sospecho que su estado de empleo también podría estar bajo revisión. Me volví directamente hacia Carlos. El liderazgo significa responsabilidad, Carlos.
aunque estoy segura de que eso se cubrió en la formación sobre acoso sexual que aparentemente dormiste. Me alejé del podio ante un silencio atónito seguido de aplausos dispersos liderados por Marcos Reynolds, que parecía simultáneamente horrorizado e impresionado. Mientras pasaba junto a Carlos, susurré. Las tortitas de unicornio fueron un buen toque, muy creativo. Desafortunadamente para ti, yo también lo soy. Seguridad ahora estaba escoltando a Sara hacia una sala lateral donde, asumí, le esperaban preguntas incómodas sobre transferencias financieras. Carlos intentó seguirme mientras me dirigía a la salida. «Silvia, por favor», siseó, agarrando mi brazo. «Ha arruinado todo». Retiré su mano con precisión quirúrgica. «No, Carlos. Tú arruinaste todo cuando decidiste que nuestros votos matrimoniales tenían una laguna legal para directoras financieras que hacen desayunos. Yo solo expuse la verdad. Hay una diferencia». Marcos Reynolds nos interceptó. «Carlos, el consejo necesita hablar contigo ahora». Su tono no dejaba lugar a negociación. Mientras Carlos era conducido, mirándome con una mezcla de rabia e incredulidad, sentí un golpecito en mi hombro. Era Vivien, la organizadora del evento. «Eso no fue exactamente el tributo amoroso del que hablamos», dijo, aunque sus ojos brillaban con admiración. «Oh, pero fue un tributo», repliqué. «A la honestidad, las consecuencias y el poder de las tortitas de unicornio para derribar imperios corporativos». Afuera, me deslicé en mi Uber esperando, enviando un mensaje a Marina. «Misión cumplida. Voy a recoger a Eloís de tu casa. Además, es posible que necesitemos prepararnos para más implicación de la CNMPB de lo anticipado». Su respuesta llegó instantáneamente. «Ya estoy en ello. Por cierto, eres tendencia local en Twitter. Venganza de tortitas de unicornio». Mientras el coche se alejaba del club náutico, observé la vida profesional de Carlos implosionar a través de la ventana trasera y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No felicidad, todavía no, pero la certeza asentada que viene de recuperar tu narrativa. Las tortitas de unicornio podrían ser mágicas, pero la venganza servida fría con un acompañamiento de humillación pública, eso era el verdadero beso del chef. 3 meses después de la gala que los lugareños ahora llaman la masacre de las tortitas de unicornio, la vida se ha asentado en una nueva normalidad que se siente sorprendentemente cómoda, como esos vaqueros caros que duelen al principio, pero eventualmente se convierten en tus favoritos. Eloís y yo nos mudamos de nuestra mansión de las Rosas a una encantadora casa de artesano en Pozuelo. El acuerdo de divorcio fue sorprendentemente favorable. Es increíble lo generosos que se vuelven los hombres cuando se enfrentan a posibles investigaciones de la CNMB. Carlos entregó la casa, que vendimos rápidamente, su amado Tesla, y acordó términos de pensión alimenticia que hicieron que Marina hiciera un baile de victoria en su oficina. «Podrías haberle sacado más», señaló mientras firmaba los papeles finales. «Podría», estuve de acuerdo, pero quería que terminara rápido. Además, la expresión de su cara en la gala valió más que su cartera de inversiones. Las consecuencias profesionales de Carlos fueron rápidas y exhaustivas. Inversiones. Las Rosas lo puso en licencia administrativa indefinida dentro de las 48 horas de mi discurso. Para la tercera semana le habían pedido discretamente que renunciara. Sara Bellamy no tuvo tanta suerte. Actualmente está navegando interrogatorios preliminares de la CNMPOD, mientras simultáneamente intenta lanzar un canal de cocina en Instagram especializado en arte de desayuno. Su primer tutorial de tortitas de unicornio recibió comentarios exclusivamente sobre fraude financiero, lo cual admito que me dio una satisfacción que mi terapeuta encuentra preocupante. Las transferencias cuestionables resultaron ser exactamente lo que parecían: un intento torpe de cifrar fondos de la empresa a través de empresas consultoras falsas.
Carlos afirma que no sabía nada al respecto, que Sara actuó sola. Quizás sea verdad, o quizás solo está salvando lo que queda de su reputación. De cualquier manera, ahora está trabajando para la empresa significativamente más pequeña de su compañero de universidad en Zaragoza y saliendo con una representante de ventas farmacéuticas llamada Kiara, quien según los informes de fin de semana de Eloís, hace tortitas circulares normales. Progreso, supongo. En cuanto a mí, las suscripciones de la revista Luminosa aumentaron un 32% después de que un videoclip de mi discurso en la gala se hiciera viral. Resulta que a la gente le gustan las publicaciones dirigidas por mujeres que no toleran la duplicidad. Recibí 14 invitaciones para hablar sobre liderazgo auténtico y mantener la integridad en crisis, lo cual es irónico considerando que planeé mi venganza con el detalle meticuloso de una supervillana. Mi ex-suegra, corrección, ex-suegra. Margarita todavía llama ocasionalmente con intentos apenas velados de negociar una reconciliación. La gente comete errores, Silvia, dijo durante nuestra última conversación. Ricardo y yo hemos estado casados 41 años a pesar de sus indiscreciones. Sí, eso es fascinante, Margarita, repliqué, pero prefiero no medir el éxito por años de resentimiento acumulado. No ha llamado desde entonces. El desarrollo más inesperado ha sido el intento genuino de Carlos de reconstruir su relación con Eloís. Nunca se pierde una visita, llega con regalos cuidadosamente elegidos. No solo compras por culpa, y ha tomado clases de crianza sin mandato judicial. El fin de semana pasado asistió a su partido de fútbol y animó apropiadamente sin revisar su teléfono ni una vez. Un pequeño milagro en la crianza moderna. Ayer, durante la recogida, realmente se disculpó. No la versión manipuladora de «siento que te hayas sentido herida», sino un reconocimiento genuino de sus fracasos. «Destruí algo valioso por algo sin valor», dijo parado incómodamente en mi porche. «Sé que no podemos volver atrás, pero espero que algún día me perdones». «Ya lo he hecho», repliqué, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. «No por ti, por mí. Cargar con la ira es agotador, y tengo una revista que dirigir y una hija que criar». Asintió, el alivio evidente en su postura. «Estás prosperando. ¿Te sienta bien?» Brillo de venganza. Me encogí de hombros. Mejor que cualquier tratamiento de spa. La verdad es que a veces las catástrofes despejan el terreno para algo mejor, como los incendios forestales que, a pesar de su destrucción, crean espacio para un nuevo crecimiento. Mi matrimonio fue el incendio forestal, y de sus cenizas ha surgido una vida más auténtica, una sin compromisos disfrazados de acomodaciones o silencios haciéndose pasar por paz. Eloís hace menos preguntas sobre por qué papá vive en una casa diferente ahora. Su terapeuta dice que se está adaptando bien, mostrando resiliencia que los niños a menudo poseen en mayor medida que los adultos. La semana pasada anunció que quiere ser abogada como la tía Marina cuando crezca para ayudar a la gente a alejarse de las tortitas malas. Todavía estamos trabajando en sus metáforas. Esta mañana le hice el desayuno a Eloís antes del cole. Tortitas con forma de corazón con chispas de arco iris. Mientras comía, levantó la vista pensativamente y preguntó: «Mami, ¿ya no estás triste por papá?» «No, cariño», respondí honestamente. «No estoy triste. A veces las cosas no salen como planeamos, pero eso no significa que no puedan salir bien, de todos modos». Asintió, procesando esto con la seria consideración que solo los niños de 4 años pueden dar a conceptos filosóficos entre bocados de tortita empapada en sirope. «Tus tortitas son mejores de todos modos», declaró. «Tienen chispas. Los unicornios ni siquiera son reales». De la boca de los niños viene la sabiduría que los adultos pagan a los terapeutas cientos de euros por descubrir. La lección en todo esto no es que el matrimonio sea frágil, o que los hombres sean poco fiables, o que la venganza sea dulce.
aunque ver a Sarah Bellamy siendo escoltada del club náutico por seguridad fue ciertamente un momento que reproduzco durante los días difíciles. La verdadera lección es que somos más adaptables de lo que pensamos, que perder lo que creíamos que necesitábamos puede revelar lo que realmente merecemos, que a veces las revelaciones más dolorosas conducen a las vidas más auténticas, o como escribí en mi reciente carta de la editora para Luminosa, los desayunos más valiosos no tienen forma de criaturas mitológicas, sino que están construidos sobre nutrición real. Esa pieza nos ganó un premio editorial. Carlos envió flores de felicitación. Las doné a una residencia de ancianos. La vida continúa. Y a veces, si tienes suerte, continúa mucho mejor que antes, con o sin tortitas de unicornio.